nos place darles una calurosa y cordial bienvenida a una nueva edición de su programa Hablemos de la Biblia, que en estos días inciertos proclama un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Para esta ocasión, nuestro estudio será el cumplimiento escatológico de Daniel, capítulo 3. Sin embargo, primero vamos a orar al Dios eterno. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud en el corazón, con el corazón exultante de alegría que venimos ante ti para desgranar todas estas hermosas verdades delante de ti. Ven e ilumínanos con tu Santo Espíritu, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. El cumplimiento escatológico de Daniel, capítulo 3. Y vamos a decir como introducción lo siguiente. El Israel literal estaba literalmente cautivo en la Babilonia literal. Un rey literal se portó como una bestia literal. Levantó una imagen literal en un valle literal y les mandó a todos a que se inclinasen literalmente ante la imagen. Sin embargo, 3 judíos literales, Sadrac, Mesac y Abednego, rehusaron literalmente postrarse delante de la imagen que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir en la llanura literal de Dura. 3 jóvenes rehusaron inclinarse y fueron echados literalmente a un horno literal de fuego literal. Y literalmente fueron librados por Dios de las llamas literales. Pues mis estimados hermanos y amigos, la historia del capítulo 3 de Daniel es una historia que, si bien es cierto, nos habla de que Dios puede librarnos, es una historia tipológica, es una historia en símbolos, y esta historia tiene un doble cumplimiento, un cumplimiento literal que se dio con los 3 jóvenes hebreos literalmente en la llanura de Dura, y sin embargo tiene una aplicación escatológica para el final de los tiempos. Es decir, esta es una historia tipológica, que esta historia literal se repetirá en el futuro globalmente con el Israel espiritual. Vamos a ver el significado de la palabra escatológica, porque esta historia se repetirá al final de los tiempos de manera escatológica. Significado de la palabra escatología. La palabra escatología proviene de 2 palabras o raíces griegas. Escatos, que significa último, y logos, que significa tratado o estudio. Se trata del estudio de las cosas o acontecimientos finales, doctrina de los últimos tiempos, del hombre y del mundo donde él habita. Se dice que el poder
que gobernará al mundo al final del tiempo será la Babilonia espiritual, la Babilonia antitípica, la del fin de los tiempos, la Babilonia espiritual. Y vamos a estar en el libro de Apocalipsis, leeremos el capítulo 17, versículos 1, 2 y luego el versículo 5. Y allí el vidente de Patmos nos dice lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Número 7. Y el ángel me dijo, versículo 5 más bien, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí taxativamente se le llama a Babilonia la gran ramera. Se le llama la gran ramera o prostituta o meretriz para hablar que esta iglesia ha apostatado del plan de Dios. Esta es una iglesia que ha sido desleal a Dios. Es una iglesia que no ha permanecido en su palabra. Es una iglesia desleal al pacto eterno de Dios. Es decir, es una iglesia infiel. Ha practicado la infidelidad. Dice que esta gran ramera está sentada en muchas aguas. En el mismo capítulo dice que las aguas son multitudes. Representa un gran cúmulo de naciones, muchedumbres, naciones, reinos, pueblos que dan el apoyo a este sistema. Dice que este poder ha fornicado con los reyes de la tierra, lo cual nos hace pensar que tiene el apoyo literal, tiene el apoyo civil de los gobiernos del planeta Tierra. Es decir, mis estimados, hablamos de un poder político religioso, hablamos de una fusión de un poder político religioso. Pues esta Babilonia espiritual presentará un falso panorama profético, pretendiendo establecer únicamente un nuevo orden mundial, tratando de dejar a un lado todo el plan programático profético que Dios ha establecido en su palabra. Obviamente el panorama profético de Babilonia espiritual contradice la máxima del cielo cuando dijo Daniel a Nabucodonosor: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y su reino será dado a los santos del Altísimo. Es decir, ellos querrán establecer un nuevo orden mundial, contrario al reino eterno que Dios va a inaugurar en su venida en gloria y majestad. El pueblo fiel del Señor una vez más estará cautivo en Babilonia, y Dios los llamará a salir de ese falso sistema. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 18
y el versículo número 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, Dios tiene un pueblo en este sistema falso. Dios tiene un pueblo y quiere sacarlo antes que la Babilonia espiritual sea totalmente destruida. Hay un pueblo fiel en ese sistema y Dios lo llama a salir. Dice Dios: salid de ella, pueblo mío. Es decir, Dios tiene un pueblo también en ese sistema. Y cuando Dios los llame, ellos recibirán con gozo en su corazón el mensaje, toda la verdad presente, contenida en la palabra del Señor. Ellos aceptarán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos ser un movimiento profético que Dios ha suscitado al final de los tiempos en cumplimiento de la profecía bíblica para proclamar al mundo un mensaje de amonestación al mundo. Creemos en consecuencia que somos el tercer Elías. El Elías literal, el primer Elías, predicó en tiempos del rey Acab, en tiempo de una grande apostasía cada vez increciendo. El Elías del Nuevo Testamento fue cumplido por Juan el Bautista cuando preparó la primera venida de Cristo Jesús. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos que somos un pueblo remanente que Dios ha levantado al final de los tiempos para proclamar un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje de los tres ángeles. Ese es nuestro objetivo: proclamar el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación, a gran voz, a megafoné, con voz amplia, a gran voz, proclamar este mensaje. Como adventistas creemos que Dios tiene un pueblo establecido en diferentes creencias, en diferentes denominaciones. Un pueblo que cuando Dios lo llame a salir de ese falso sistema, escucharán la voz del pastor, saldrá y formarán el pueblo fiel del Señor. Sin embargo, la Biblia muestra de manera categórica que habrá un poder global que llevará el nombre de bestia. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, leeremos el versículo número 2. Y allí nos dice lo siguiente: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Has de notar que la palabra del Señor se refiere a este sistema como la bestia. La bestia. En el capítulo 3, Nabucodonosor levantó una imagen. Ahora aquí, esa imagen es una bestia antitípica. Este poder global lleva el nombre de bestia. Aquí aparece esta bestia como un híbrido, como un animal que tiene diferentes partes. Es un híbrido. Pudiste advertir que este animal, por decirlo de una manera, puede desafiar cualquier clasificación taxonómica del reino animal. Por tanto, se le llama simplemente como la bestia. Es una bestia semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Pero se define como una bestia.
Es decir, aquí nosotros nos encontramos que esta bestia es un híbrido, es un sincretismo. Podemos decir que es un sincretismo, una amalgama. Es interesante el orden en que la ve el profeta Juan. El profeta Juan, que obviamente está en el siglo I de la era cristiana, lo ve en el presente. Por eso dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 7 de Daniel, el orden de la bestia era, primero aparecía una bestia semejante a un león con 2 alas de águila, luego un oso, luego un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y luego un dragón, una bestia. Pues aquí aparece en el sentido contrario, porque ahora el profeta está viendo el cumplimiento con una mirada retrospectiva, es decir, echa la mirada hacia atrás. Pero esto es exactamente un cumplimiento de la profecía. La palabra del Señor también es clara cuando menciona que este poder se hará una imagen para honrar el poder de la bestia. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11. Y allí se nos dice lo siguiente. Después vi Apocalipsis 13, versículo 14. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esta bestia sube de la tierra y ordena hacer una imagen a la bestia. Es decir, es la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13. Esta segunda bestia que sube de la tierra ordena hacer una imagen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Como adventistas del séptimo día, creemos que la segunda bestia de Apocalipsis 13 del 11 en adelante representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Es representada como una nación con cuernos de cordero, representando así 2 reinos separados. Una nación con 2 cuernos de cordero, lo cual representa 2 reinos separados. El reino religioso y el reino civil. Obviamente, mis estimados hermanos, Estados Unidos es el país actual de la libertad, es el paladín de la libertad de culto. Y tal vez un gran símbolo que pudiese hablar elocuentemente de que Estados Unidos se ha erigido en el símbolo de la libertad, de las libertades civiles, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad política y sobre todo libertad de culto. Y es significativo lo que habla la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se establece taxativamente la separación entre la iglesia y el Estado. Es decir, la Constitución predica que debe de haber un muro de separación entre la iglesia y el Estado. El mismo Señor Jesucristo reconoció la separación entre la iglesia y el Estado, cuando dijo: dad pues a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Sin embargo, mis estimados hermanos, toda vez
que estos reinos, el reino político y el reino religioso, toda vez que se unen, termina en persecución contra el pueblo de Dios. La historia abunda en hechos. Podemos ver la historia medieval, el papado durante todo el medioevo, el oscurantismo. Cuando utilizó el poder político, inmediatamente persiguió a los santos del Altísimo. Y solo recuerdo la terrible noche de la matanza en la noche de San Bartolomé, cuando el famoso cardenal de Lorena entonó alegremente el Te Deum Laudamus, te alabamos, Señor. Y así persiguieron a los hugonotes franceses, a los albigenses. Así comenzó la contrarreforma y así persiguieron a tantos santos del Altísimo. Entonces, se hará una imagen para honrar el poder de la primera bestia que en nuestros días está recuperándose de su herida mortal. Se dice que la marca de la bestia se impondrá, pero por la fuerza. Apocalipsis 13, versículo 16. Dice de la siguiente manera: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Obviamente, mis estimados, esta marca de la bestia está en contraposición al sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es colocado únicamente en la frente de los fieles del Señor, que está representado en Apocalipsis como los 144,000 que llevan el nombre de Dios en sus frentes. Tener el sello de Dios en la frente es significativo. ¿Por qué el sello de Dios se coloca únicamente en la frente y sin embargo la marca de la bestia se coloca o en la mano derecha o en la frente? El sello de Dios se coloca en la frente, porque Dios pide la mente, la voluntad. Dios pide tu mente. Por eso los redimidos, dice la palabra del Señor, que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Los siguen, aman al Cordero y lo siguen en consecuencia. Sin embargo, la marca de la bestia puede ser en la mano y también en la frente. En la frente es por convencimiento, porque creen que este falso sistema apóstata dice la verdad y aceptan un falso día de reposo en contraposición al Shabbat, al día que Dios ha establecido desde el Génesis como monumento recordatorio de la creación y también de la redención de Dios. Reciben la marca en la frente, pero también la pueden recibir en la mano derecha como conveniencia y también como símbolo de trabajo. Entonces la marca de la bestia está en contraposición con el sello de Dios. Cuando el sábado del Señor, del cuarto mandamiento, llegue a ser la gran piedra de toque, el punto focal para el mundo, el sello de Dios será la observancia del santo sábado. Y la marca de la bestia será la observación de un falso día de reposo, el día domingo, el Venerabilis Dies Domini, el día del sol. Es decir, los que guardan el sábado estarán en claro contraste con los que adoran a la bestia y a su imagen y observen el día domingo. Nuevamente aquí, la ley de Dios es un punto de contención o un punto de conflicto al final de los tiempos. Por eso, esa es la razón por la cual en el libro de Apocalipsis 14 y el versículo 7, el Dios eterno nos manda a recordar al Dios creador, nos manda a adorar al creador,
dice Apocalipsis, diciendo a gran voz, a megafoné, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, un llamado a adorar al Dios eterno. La señora White nos hace una conexión, pero explícita, entre lo que ocurrió literalmente en el valle de Dura cuando Nabucodonosor y lo que ocurrirá con el pueblo de Dios al final de la historia. Dice la señora White, se ha levantado un sábado ídolo en referencia al día domingo, al día del sol, tan ciertamente. Así como se levantó la imagen de oro en el valle de Dura. Es decir, ahora la Babilonia espiritual levantará un sábado ídolo, así como Nabucodonosor levantó una imagen literal en el valle de Dura. Y así como Nabucodonosor, rey de Babilonia, decretó que todos los que no se inclinasen y adorasen a la imagen que él había levantado serían muertos, de la misma manera se dará un decreto de muerte a todos los que no reverencien la institución del domingo o del Venerabilis Dies Domini, y serán castigados con el encarcelamiento y con la muerte. Este sistema también tendrá un número, y es un número de hombre, y el número de hombre de la bestia es el número 666. Vamos a estar en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, leeremos el versículo número 18. Y se nos dice lo siguiente: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es decir, podemos inferir de este pasaje que la Babilonia espiritual de los últimos días tiene un número simbólico, tiene un número críptico, tiene un número enigmático, tiene un número místico que se asocia con su nombre, pues dice es número de hombre. El número del nombre de la bestia es 666. Dice que es número de hombre. De hecho, el número es número de hombre, no número de mujer, número de hombre. El número es el número de su nombre. Y es un nombre blasfemo. El nombre es blasfemo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, leeremos el versículo 1, donde veremos que el nombre de este poder lleva un nombre blasfemo. Es decir, habla blasfemias. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, este poder habla blasfemias contra Dios. Blasfemias no es como nosotros creemos, tratando de pensar lo que dice cualquier diccionario por ahí. En la palabra del Señor, blasfemia se refiere a una persona que profesa representar a Dios. En la palabra del Señor, blasfemias es una persona o un poder que dice representar a Dios en la tierra o que se atribuye características que solamente le pertenecen al verdadero Dios. ¿Recuerdan el caso de Jesús cuando sanó al hombre que estaba paralítico? Ahí estaban los escribas,
los fariseos y todos los enemigos de Jesús, cavilando dentro de sí y diciendo, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Según la palabra del Señor, taxativamente, que un ser humano pretenda perdonar pecados es blasfemia. Y Jesús podía perdonar pecados porque es vere Deus, vere homo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él en su condición divina puede perdonar pecados. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y Jesús va más allá y le dice, y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, entonces le dijo a aquel hombre, para perdonar pecados, dijo al hombre, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se levantó. Entonces, este poder tiene un nombre blasfemos. Blasfemo es tratar de representar a Dios en la tierra, arrogándose atributos que solamente le pertenecen a Dios en su calidad divina. Ahora, ¿cómo se calcula el valor numérico de un nombre? Se dice que en los tiempos del Imperio Romano, cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, exiliado por causa de la palabra, en ese tiempo los romanos habían adoptado 6 letras del alfabeto para representar todos los números. Ahora, a esto se le llama gematría. Gematría es ese sistema cuando a las letras se les asigna un valor numérico. Así, por ejemplo, en el alefato hebreo, que está constituido por 22 letras, cada letra tiene un valor numérico. Así, por ejemplo, la primera letra del alefato hebreo, Aleph, le corresponde el valor numérico número 1. La letra que sigue, Bet, el número 2. Y así son 22 letras y la última letra tiene el valor de 400. Entonces los romanos también utilizaron este sistema que se llama gematría. Le asignaron a algunas palabras, algunas letras, algún valor numérico. ¿Y saben algo? La suma de estos valores nos da el 666. Por ejemplo, la I vale 1, la V vale 5, la X vale 10, la L vale 50, la C vale 100 y luego la D vale 500. Tú sumas 1 más 5 más 10 más 50 más 100 más 500 y tienes el número 666, el número críptico que es el número de la bestia. Entonces los romanos adoptaron 6 letras del alfabeto para representar todos los valores. Ahora, la bestia ya la hemos definido como que es el papado, la Roma papal que gobernó por 1260 años, desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo, cuando el general Alexander Louis Berthier en febrero de 1798 asestó la herida de la bestia. Miren qué interesante como es Dios. El mismo día que en el año 538, cuando Clodoveo puso al pontífice de Roma por encima del poder civil, ese mismo día, 1260 años después, en 1798, en el mismo día, el general francés Berthier quita el poder al Papa de Roma. Es decir, esta bestia es Roma papal. Así que el valor numérico del nombre hay que buscarlo ¿en qué idioma, mis estimados? En el idioma latín, no en hebreo ni en otros idiomas. Ahora, uno de los títulos oficiales del pontífice de Roma es Vicarius Filii Dei, literalmente representante de Dios en la tierra. Es uno de los títulos oficiales del Papa, Vicarius Filii Dei, y el valor numérico de este nombre da como resultado 666.
Ahí podemos verlo en la pantalla. El número del nombre de la bestia es 666. Uno de sus títulos favoritos es Vicarius Filii Dei. Este título del pontífice romano significa el vicario del Hijo de Dios o representante de Dios en la tierra, en flagrante violación o blasfemia, porque Jesús dijo: conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a vosotros. Según Cristo, el representante es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Pero este poder se arroga ese título. Entonces, su número es 666. Se dice que la imagen y la marca tienen una relación directa con el sol. Alguien podría preguntarse: ¿es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol? Y la respuesta es que en principio sí lo es. Porque el hombre, un poder apóstata, convirtió al sol en objeto de su adoración en el día del sol. El hombre convirtió un objeto creado por Dios, lo convirtió como una señal, como un símbolo de adoración y como un símbolo de su poder. Y se adora al sol en el día domingo, en el venerable día del sol. Con razón la señora White trazó el paralelo entre la llanura de Dura y la Babilonia espiritual. Se repetirá la historia antigua. Será ensalzada la falsa religión. De manera que el primer día de la semana, que es un día común de trabajo que Dios no ha santificado, que no tiene santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Y nuevamente, mis estimados, un punto de contención o de conflicto será la adoración. Solo que esta vez la adoración o el conflicto será global. Es decir, el decreto que ordena el culto a este día se promulgará en todo el mundo, pues la segunda vez de Apocalipsis hacía que todos los moradores de la tierra adoren a la primera vez. Es decir, tendrá un poder mundial. Ahora, cuando los Estados Unidos de Norteamérica, que nosotros los adventistas hemos definido como la segunda bestia que sube de la tierra, cuando Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado de Roma para forzar la conciencia del hombre y obligar a los hombres a adorar el falso día de reposo, el día domingo, los habitantes de toda la tierra, de todo el globo, serán inducidos a seguir su ejemplo. Es decir, esto será universal. Vamos a Apocalipsis 13, el versículo número 8. Y ahí nos dice lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Será global. También los mandamientos de Dios serán un punto de controversia, especialmente la primera tabla de los mandamientos de Dios, que tiene que ver con la adoración hacia Dios. La ley de Dios nuevamente será un punto de contención. Vamos a Apocalipsis 12, el versículo número 17. Es un versículo muy conocido para los adventistas. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
entonces perseguirá a los que guardan los mandamientos de Dios, especialmente la primera tabla, los mandamientos que atañen a la adoración a Dios, particularmente el cuarto mandamiento. También en el contexto de la gran controversia en el final de los tiempos, habrá una unión de la iglesia con el Estado. Apocalipsis 17, versículo 2. Y allí se nos dice de la siguiente manera: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, aquí vemos que este poder ha utilizado a los reyes de la tierra. Ahora, la iglesia apelará al poder civil, apelará al brazo fuerte de la autoridad civil, y en esta obra de la iglesia de Roma también los protestantes se van a unir. Es decir, será algo donde habrá unión de la iglesia y el Estado, y el resultado será una persecución. También la palabra del Señor menciona que habrá un decreto de muerte contra el fiel remanente de Dios que rehúsa adorar a la bestia y a la imagen. Así como Nabucodonosor amenazó a Sadrach, Mesach y Abednego y puso un decreto de muerte, también habrá un decreto contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 13, 15. Dice la palabra del Señor. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, el mismo argumento que utilizó Caifás cuando dijo: conviene que un solo hombre muera y no que toda la nación perezca, hablando de Cristo, que era mejor que solo Cristo muriera y no que toda la nación judía fuera destruida. Lo mismo se aplicará contra un remanente fiel al final de la historia. Pero, lógicamente, este decreto será universal. Este decreto de muerte tendrá un ámbito universal. Veamos lo que dice Apocalipsis 3, versículo número 15. Apocalipsis 3, versículo 15. O más bien capítulo 13, versículo 5. 13, 15 de Apocalipsis. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, será universal. Ahora, al igual que en la historia de Daniel 3, la música también jugará una parte muy importantísima dentro de este gran conflicto, porque Satanás sabe utilizar la música y sabe cómo utilizarla para desensibilizar nuestras percepciones espirituales, para volvernos más susceptibles a las tentaciones del enemigo. Y sin embargo, Dios tendrá un remanente fiel. Dios tendrá un pequeño remanente que rehusará adorar a la bestia y a su imagen. Como ya leímos en Apocalipsis 12:17, dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, contra un pequeño remanente que se mantiene fiel a Dios. Ahora, si Satanás lograra destruir este remanente, entonces su victoria sería final, sería total. Pero habrá un pequeño remanente que Dios
protegerá. Al igual que en el relato de Daniel 3, nuevamente los líderes religiosos serán los primeros en acusar al pueblo de Dios. Esto sucedió en los días de Elías, en los días de Juan el Bautista, en los días de Jesús, en la Edad Media, y también ocurrirá al final de las historias. Porque todos esos ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios en detrimento de la ley de Dios, en deslealtad a los mandamientos de Dios. Y como es de esperar, Satanás manifestará todo su poder, manifestará toda su ira cuando los reyes de la tierra beban el vino del furor de la fornicación de Babilonia. Apocalipsis 17, 1 y 2. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este poder ha fornicado con los moradores de la tierra. Por eso Satanás manifestará una grande ira. Y sin embargo, también habrá un pequeño tiempo de angustia, igual que el tiempo de angustia que fue experimentado por los 3 jóvenes hebreos para el pueblo de Dios, del cual parecerá que no hay ningún escape. En el libro de Daniel, desde el capítulo 11, de los versículos 44 hasta 12:1 de Daniel, allí se presenta una breve secuencia de eventos que van en orden cronológicos, de manera que cuando el rey del norte, representado por el papado, sale para destruir y matar a muchos, en ese momento Miguel se levantará. Leamos Daniel 12:1. Cuando el rey del norte ataque al remanente fiel de Dios, entonces Miguel se levanta para defender a su pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Decir Miguel. Miguel es Cristo. Miquel, en hebreo Miquel, es una pregunta. ¿Quién es semejante a Dios? Yo pregunto, ¿quién es semejante a Dios? La palabra del Señor dice categóricamente que Cristo es Dios, bendito por los siglos. Cristo es Dios, es de la misma calidad de su Padre. Miguel, que es Cristo, se levantará para defender a su pueblo. Qué hermoso, mis estimados, saber que Dios se levantará para defender a su pueblo. Así como Cristo apareció en medio de las llamas, allá en el horno de fuego literal, en Daniel 3, también Miguel se levantará para defender a su pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Satanás cuenta a todos sus súbditos, cuenta a toda su multitud y ve que es un inmenso número. Sin embargo, ve una pequeña compañía de fieles que guardan los mandamientos de Dios y que se oponen a su supremacía. Si Satanás lograra desarraigarlos y destruirlos por completo,
el triunfo de Satanás sería total, sería absoluto. Ahora, el horno de fuego calentado 7 veces más representa la totalidad de la ira de Dios que será derramada en las 7 postreras plagas. Recuerdan que Nabucodonosor ordenó calentar el horno 7 veces más, es decir, más de lo usual, hasta que no se pudo calentar más. De igual manera, el horno de fuego espiritual, las pruebas para el pueblo de Dios, el horno de fuego será calentado 7 veces más, representando la totalidad de la ira de Dios, cuando Dios derrame todas sus plagas después que Él haya realizado su obra en el santuario celestial, después que haya terminado su obra de juicio en el lugar santísimo, después que termine su intercesión. En ese momento los ángeles salen desde el santuario, desde el lugar santísimo, desde el arca salen para dar todas las postreras plagas. Es decir, el horno de fuego que se calienta representa la total ira de Dios. Pero durante este tiempo los enemigos del remanente morirán, pero los justos serán protegidos por Dios. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero en ese momento preciso, el refinador, el Hijo de Dios, los sacará como oro purificado por el fuego. Es decir, Jesús intervendrá personalmente para librar a su pueblo. Apocalipsis 17, versículo 14. Dice el vidente de Patmos: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Dios eterno, Miguel, Cristo, se levantará para defender a su pueblo. Entonces, aunque el pueblo de Dios esté sufriendo persecución, algunos sean ignorados, escondrijos, otros en las montañas, en lugares ocultos, tratando de protegerse en el momento más álgido del dolor humano, cuando los ángeles de Satanás se disponen para emprender la obra de muerte. Entonces, en el momento, en la hora más sombría, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios eterno intervendrá para librar a sus escogidos. Y sin embargo, también Dios requiere que ese remanente tenga una lealtad inquebrantable a Dios y a su pacto. Este tiempo de angustia, o en el tiempo de angustia, se espera que el pueblo de Dios tenga una fe inquebrantable, inconmovible. Los hijos de Dios deben dejar manifiesto que únicamente Dios es el objeto de su vida, de su adoración, y por ninguna consideración, ni siquiera el amor a la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión con el pecado o con el mundo. Para el corazón leal del remanente de Dios, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Tendrán en más estima los mandamientos de Dios, obedecerán al Dios eterno. Sin embargo, Dios requiere un carácter a prueba de fuego. El último versículo que leeremos es Malaquías 3, versículo 2 y versículo número 3. Y allí dice el profeta Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida,
o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Mis estimados hermanos y amigos, así como los 3 jóvenes de Daniel capítulo 3 permanecieron fieles a Dios, es menester que seamos fieles en las pruebas más pequeñas, a fin de que podamos ganar la victoria en las pruebas grandes, que podamos escuchar de Dios el siguiente mensaje: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tu palabra es hermosa, Señor. Gracias porque en tu palabra nos dices que habrá un conflicto al final del tiempo, que necesitamos estar fiel a ti, Señor, pero que en el tiempo de suprema angustia, el Dios eterno se levantará, Miguel se levantará para salvar, para librar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a pasar la prueba del horno de fuego para que salgamos como cristianos semejantes al oro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora nos despedimos de nuestros amigos, diciéndoles a cada uno de ellos: el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Es mi deseo y oración.